Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a presentar un taller breve, será una hora más o menos. Vamos a hablar acerca del proyecto de Python para geólogos y algunos de los detalles sobre ese proyecto, como por ejemplo cómo usarlo, cómo quizás descargar el contenido del proyecto, cosas así. Si tienen alguna pregunta pueden hacerlo por el chat, me parece. Entonces ahorita voy a comenzar, voy a compartir la pantalla. Ya, muy bien. Este proyecto está alojado en GitHub, es una plataforma para compartir software. Voy a colocar en el chat también el link de este proyecto. Entonces, este proyecto ya tiene casi 2 años. Ahora en el mes pasado salió una nueva versión, que lo que se ha hecho es, básicamente este proyecto contiene una cantidad de alrededor de 20 tutoriales, me parece, un poco más relacionados a temas de cómo usar Python para trabajos en geología. También contiene información sobre la parte básica de Python, quizás fundamentos, cómo usar algunas librerías. Tiene algunos ejercicios y, bueno, en esta versión lo que se ha hecho es dividir todos los tutoriales en cuatro partes, cuatro, digamos, capítulos, por así decirlo. Está el primer capítulo que es de fundamentos. A ver, ya, se había congelado un momento ya. Voy a aumentarle el zoom. Entonces, hay un primer capítulo que es de fundamentos, que tiene tutoriales relacionados a cómo usar Python en general. Es como una ayuda para poder aprender a usar Python. También recomiendo ver videos en YouTube de cómo se puede instalar Python, cómo se puede usar, y esto es como un complemento también. Entonces, el otro capítulo sería el capítulo de estadística y matemática, que contiene ya tutoriales relacionados a justamente lo que es el análisis estadístico o la visualización de datos. También hay algunos tutoriales de Machine Learning que todavía están en construcción, ¿no? No hay tantos ejemplos todavía de Machine Learning, pero se están creando ya algunos notebooks para poder agregarlos. Con respecto a las aplicaciones de geología, tenemos diferentes herramientas. Por ejemplo, las más usadas suelen ser GeoPandas para poder analizar información geográfica, como lo son shapefiles o rasters también con esta otra herramienta llamada RioXArray. Hay diferentes tipos de librerías para manejar información. Entonces, acá hay algunos ejemplos de cómo utilizar. Todos estos tutoriales tienen un código. Cada notebook tiene un código que empieza con PG, que es la abreviación que le he colocado para que sea más fácil, digamos, reconocerlos como archivos. Eh, ¿Qué más? También este proyecto se puede ejecutar en la nube como si fuera, digamos, un Google Colab con este botón que están viendo acá, que es de Binder, es una plataforma también que permite ejecutar código en un editor dentro de la nube, o sea, van a usar un servidor que está en la nube. Esta plataforma es gratuita, pero como es un servidor en la nube, después de un tiempo se corta la conexión, ¿no? Ya deja de funcionar. No es recomendable programar siempre con este tipo de herramientas porque es una herramienta que está conectada de manera remota. Lo ideal es que instalen su propio editor en sus computadoras. Entonces, si ustedes abren ese botón, les va a salir este editor que está en Internet. Es como usar un Google Colab, sino que en este caso estamos usando el editor llamado Jupyter Lab, que es esto de acá. Esto de aquí es un notebook de Jupyter, que es un notebook, es un archivo que contiene código y contiene texto. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de notebooks? Es que ustedes pueden leer y a la vez también probar código. ¿Código de qué tipo? De Python principalmente. Acá voy a aumentar el tamaño para que sea mejor el texto. Entonces yo puedo ejecutar bloques de código en un notebook presionando Shift más Enter. Si yo presiono Shift más Enter, lo que va a hacer es ejecutar el código que está marcado acá, ¿no? Una suma lo puede ejecutar. O la multiplicación o algún código adicional en Python lo va a ejecutar de esta forma. Este botón de acá abajo cambia la forma en la que se ve la interfaz. Generalmente se desactiva para poder usar las pestañas de diferentes archivos. En esta parte izquierda se ven las carpetas donde están todos los diferentes notebooks que están dentro del proyecto, que se pueden usar, que forma la estructura, digamos, de todo el proyecto.
Entonces, más ordenado es verlo aquí, con este índice, ¿no? Donde están los diferentes ejemplos de cómo usar Python para temas de geología o geociencias en general. Algunas adiciones nuevas para esta versión es quizás la parte de estadística, ejemplos de estadística descriptiva o el uso de variables aleatorias, que son conceptos que uno se recomienda aprender a manejar para poder pasar luego a temas de machine learning, por ejemplo. De todas formas, uno como ingeniero, como geólogo, es muy importante aprender estadística, dominar estadística, desarrollar la lógica o desarrollar las habilidades para resolver problemas es también muy importante. Entonces, esto es un complemento y a la vez es una ayuda para desarrollar estas habilidades. Eh, Hay dos módulos creados para este proyecto que son como herramientas personales para mí también. Una consiste en una herramienta que permite visualizar sondajes en 3 dimensiones. Es una herramienta relativamente sencilla, no es tan complicado, pero permite, digamos, hacer visualizaciones directas sin tener que estar, digamos, usando algún software privado o alguna otra herramienta, digamos, más complicada. Eh, ¿Dónde está? Aquí está. Por ejemplo, el uso de esta herramienta acá simplemente es colocar las columnas que corresponden a cada tabla. Cuando uno trata con información de sondajes, los sondajes son perforaciones que se hacen al subsuelo para poder saber qué material hay en el subsuelo, saber si tenemos qué tipo de rocas, qué tipo de mineralizaciones, etcétera. Esta información luego se digitaliza y se generan CSVs que se tienen que cargar en algún tipo de software para poder visualizarlos, de la misma forma en la que lo estamos haciendo ahorita. Entonces, esto aquí es un ejemplo de cómo se puede utilizar. Esta plantilla está en el mismo proyecto y se puede utilizar y cualquier otra persona puede reutilizarlo en sus trabajos. Vamos a esperar a que cargue un momento. Ahí está, esto es un ejemplo, ¿no? De cómo se puede visualizar. Entonces, el código para hacer esta visualización está en un módulo que le he puesto el nombre de sondaje 3D. Entonces, ahí está. Acá, bueno, acá solamente hay una variable, que es la variable del tipo de roca, y por eso se ve de esta forma, ¿no? Es una leyenda y la forma que tienen las diferentes, las diferentes litologías. También se puede ver la traza de los sondajes. ¿Qué es la traza? Es la dirección, ¿no?, que han seguido los sondajes hacia el subsuelo. Se puede ver también de esa forma, la ubicación de cada sondaje, el código en el collar. Todo se puede ver. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es el variograma 1D, que también está en desarrollo. En este caso, este módulo no es tanto para trabajos complicados, es más que nada una herramienta, por así decirlo, didáctica para aprender geoestadística. Entonces, yo lo he creado con la finalidad de aprender también geoestadística. A mí me ha servido para aprender, entonces lo que he hecho es subirlo también para que cualquier otra persona que quiera probar a usar un variograma en 1D lo pueda también, este, digamos, para que pueda experimentar, ¿no?, cómo se realiza el cálculo. A ver, esta parte no, vamos acá arriba. Así que acá tengo que hacer un cambio acá. No voy a explicar mucho esta parte porque no es tanto el tema aquí. Ya también tengan en cuenta que como estamos usando un servidor en la nube, el tiempo de respuesta de esta herramienta es más lento. ¿Por qué? Porque se envía la información al servidor en la nube y tiene que volver a nuestra máquina, ¿no? Entonces hay una demora adicional a como lo estuviéramos usando en un editor que está dentro de su computadora, ¿no? Es distinto. Estaríamos usando su computadora en ese caso. Pero aquí no, ¿no? Por eso está demorando un poco. Voy a volver a ejecutarlo. Eh, Me parece que esas serían las principales herramientas. Dejo que cargue esto ya. Ese es un ejemplo de una visualización de un variograma. En este sentido, en este caso, mejor dicho, en este ejemplo, esta es una forma de experimentar con el modelamiento de un variograma. Yo, por ejemplo, puedo aumentar la cantidad de puntos del variograma y ver cómo puedo yo ajustar un variograma, una función variograma adecuada, de acuerdo a los puntos y de acuerdo a qué extensión, qué tan lejos quiero que llegue, ¿no? No necesariamente el variograma va a seguir hasta el final, sino que llega hasta un punto que viene a ser el sí, y a partir de ahí se vuelve constante, digamos, el valor. Dependiendo del modelo también. Hay modelos en los cuales no es constante el sí, sino que va creciendo indefinidamente.
Pero nuevamente, esta herramienta es justamente para eso, ¿no? Para experimentar con el modelamiento. ¿Cómo yo puedo modelar un variograma con una serie de puntos que ya he generado? Puedo hacer un autoajuste, como está acá señalado, o sea, el variograma se va ajustando automáticamente. Esto de aquí está pestañeando bastante porque, bueno, como les digo, como esta plataforma está en la nube, se demora más en hacer la visualización. Pero generalmente una computadora, no, usando sus propias computadoras, no debería demorar mucho hacer esa parte. Lo que puedo hacer es quitar esta opción de autoajuste y cuando yo coloque más puntos, el modelo, por ejemplo, ya no se modifica, permanece tal cual y como yo le he dicho que se quede, ¿no? En esa parte. Ahora, obviamente, si vuelve a ejecutar autoajuste, va a tratar de ajustar nuevamente un variograma en esa parte. Entonces, quitando el autoajuste, yo puedo decir, ¿no? Quiero que cambie el tamaño del seal, que esto se vea más abajo, más arriba, etcétera. Eso, como les digo, eso es parte de la experimentación, eso es parte del aprendizaje, de ver qué pasa si modifico uno u otro parámetro, etcétera. Eso es lo que ofrece esta herramienta, esa es la razón por la que lo he subido también. Entonces, ahí está disponible también ese tipo de herramientas. Bueno, esa sería la explicación básica del proyecto, qué es lo que contiene, qué es lo que se puede hacer. En realidad hay bastantes cosas para hacer, como por ejemplo los ejercicios de Python para geología, hay bastantes ejercicios, hay aproximadamente unos 15 me parece, eh, más o menos 15 ejercicios que pueden utilizar, que pueden resolver. Su solución está en otro notebook, o sea, si quieren ver cómo se resuelve, está en otro notebook, no hay ningún problema. Hay tutoriales, como ya mencioné, de librerías importantes como los NumPy o como los Pandas, Matplotlib también, o cómo usar los widgets de Python, también están acá. La parte básica, que es la más importante, es esta de aquí. Contiene, con respecto a esto, ¿verdad? En la versión anterior era todo está en un solo notebook, todo lo de Python básico está en un solo notebook, ahora todo se dividió en 6 partes. ¿Para qué? Para que se vea, digamos, más ordenado y en cada parte le agrega un poco más de contenido. El contenido, he usado ChatGPT para ayudarme a redactar mejor algunos de los conceptos, las explicaciones de varios conceptos, como que ha ayudado a enriquecer el contenido. Incluso me ha ayudado a generar algunos ejemplos de código que me han ayudado, digamos, a poder yo modificarlo y agregarlo también dentro de los notebooks. Es una gran ayuda, realmente. Entonces, continuamos. Si hasta esta parte ya está mencionado, ahora lo que sigue es hablar acerca parece, ¿dónde está? Aquí está, lo tengo anotado. Con respecto a las contribuciones, algunos colegas me habían comentado que, ¿cómo se llama? Me dijeron que querían colaborar agregando sus notebooks. Habrán sido unos cuantos colegas. De hecho, quiero mencionar también que hay un colega de Brasil que ha subido su versión del proyecto de Python para geólogos, está en portugués. Eh, bueno, es su versión de él. Cualquier persona que quiera crear su propia versión también es bienvenida. Se le agradece más bien a nombre de toda la comunidad que pueda aportar. En este caso, si alguien quiere contribuir, puede crear un notebook con el mismo formato, un formato similar, y luego se puede agregar dentro de la plataforma. ¿Dónde está? Déjeme buscar un momento. Me parece que aún no está agregado. O creo que sí, perdón. Déjeme buscarlo aquí. Este de aquí, por ejemplo, esta librería llamada Stratilib es una contribución de un colega llamado Rubens Merlino, que él creó una librería que permite, digamos, visualizar columnas estratigráficas. Entonces voy a ejecutarlo rápidamente para que vean cuál es el ejemplo. Eh, Me parece que tengo que instalar. Ok, acá. Vamos a dejar que cargue eso por mientras. Eh, ¿Dónde está? ¿Qué sigue ya? Hay varios puntos para tocar, sino que tengo que ordenar bien. Ya, entonces, aquí hay algunas visualizaciones del colega, de la librería que ha creado el colega, donde puede mostrar diferentes litologías, diferentes estructuras de las columnas estratigráficas, y él lo que hace es automatizar la creación de este tipo de columnas, como vemos aquí. Entonces, en este notebook simplemente se ha colocado el contenido que él ya había hecho, el tutorial que él también ya había hecho, lo he pasado nada más aquí y lo he colocado, está bajo su autoría.
y es una herramienta para visualizar columnas estratigráficas usando Python. Está ahí disponible también. Muy bien. ¿Qué más? Esta sería la presentación del contenido. Si quieren contribuir, como les comentaba, pueden enviar un notebook, su propio tutorial. Preferible que sea un tema relacionado a geología, geociencias, para que, digamos, forme parte del índice. La autoría va a ser de ustedes. Recuerden que este proyecto es de código abierto, es gratuito. Donde está, también tenemos, ya. Bueno, pendientes para los siguientes meses es que se va a agregar tutoriales de geoquímica. Hay bastante información de geoquímica en Internet. Hay bases de datos de geoquímica públicos, informaciones de concentraciones de elementos. Y eso es muy importante, eso es bien interesante porque podemos analizar toda esa información usando Python, hacer análisis estadístico descriptivo e incluso predictivo usando Machine Learning. Todo eso se puede crear y no necesariamente tendría que crearlo yo, puede crearlo otra persona también y puede subirlo. No necesariamente acá, puede subirlo también por su cuenta. Y es por eso que les comentaba que cualquier persona es bienvenida a realizar este tipo de aportes. Entonces, déjenme ver qué más falta mostrar. Ah, ya. Para descargar el contenido está presente en un Drive también. Si ustedes quieren descargarlo, todo el contenido está en un Drive. Aquí, como lo ven acá. Ustedes van a ese botón que está acá, perdón, voy a volver. Este botón que está acá de Google Drive los va a llevar a ese link, a esa carpeta con todo el material con todos los notebooks, con todos los archivos e imágenes que contenga, si es que lo quieren utilizar en sus computadoras, ¿no? Todo eso está disponible. ¿Ya? Eso sería básicamente. Hasta aquí quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer o algo que quizás no haya quedado claro acerca de lo que he hablado. Kevin, por acá hay una pregunta. Nos mencionan que no le quedó muy claro. ¿Cómo se abre el proyecto en el Jupyter Notebook desde el computador? Si es que lo podrías repetir, mencionan, por favor. Ya, gracias. Sí, déjeme volver. El link del proyecto que está en GitHub está acá. Entonces, este link es público, o sea, uno va a este link, abre, le aparece esta página, y si quiere usar el editor de la nube, o sea, un recurso gratuito que está en la nube, va a este botón que está acá y le hace clic. Le hace clic o hace clic con la ruedita para que lo mande a esta plataforma, que es la que estamos viendo ahorita mismo acá, en este lado, a la izquierda. Esto que yo estaba mostrando es justamente la plataforma que está en la nube, que como les comentaba es una herramienta que te puede ayudar a ver el código y probarlo, pero es preferible que uno instale directamente Jupyter Lab o cualquier otro editor en sus computadoras. Eh, hay, con respecto a la instalación, en YouTube hay diferentes videos que explican cómo realizar todo este tipo de instalaciones. No suelo colocarlo aquí, aunque me parece que hay un pequeño nexo que he dejado, no estoy seguro. Parece que no están por acá. Para la instalación de este tipo de editores. Y bueno, eso sería básicamente. No sé que si hay otra pregunta o si me parece que íbamos a pasar a otra parte también dentro de este taller. No sé si te mencionó también Bill por ese lado. Sí, bueno, antes de, podrías, por acá hay unas preguntas, creo que no las puedes ver desde chat, pero nos preguntan también si es que se puede crear una data sintética de testigos diamantinos. Ya. Sí, no estoy viendo el chat. De hecho, no he encontrado, ¿Te no he parece? podido abrir esta parte, pero ya. Genial. Con respecto a la data sintética, eso está muy interesante. De hecho, es algo que a mí también me interesó bastante. El tema de la generación de información sintética, ¿para qué? Para la experimentación, para poder realizar todo tipo de pruebas.
porque a veces uno no dispone de datos directamente. Entonces, vamos a ir a ese, ¿dónde estamos? Me parece que está acá. Ya. Esta data de aquí, por ejemplo, de este tutorial, bueno, yo estaba en internet, esta data de sondajes, o sea, no es de mi autoría, no es mía, me parece que es de algún curso de modelamiento, que bueno, estaba disponible en internet, así que lo agregué nada más aquí. Eh, Esto aquí, por ejemplo, ya, esto es la visualización, pero algo que él menciona que sí suena interesante es cómo crear sondajes sintéticos. Para poder crear sondajes sintéticos, o sea, quiero crear, digamos, un sondaje parecido al que está, por ejemplo, acá al final, ¿no? Como estos que están viendo acá al final. ¿Cómo puedo crear algo similar? Bueno, tienes que tener en cuenta las diferentes variables que se utilizan para representar visualmente este sondaje. Por ejemplo, este sondaje, ¿qué caracteriza este sondaje? Su dirección, la dirección en la que va hacia el subsuelo. ¿Cómo caracterizas la dirección? Eso viene de la información del collar, del survey, de la tabla que contiene esos atributos geológicos. En este caso vendría a ser, por ejemplo, la dirección de buzamiento del sondaje y el sondaje no siempre es recto, no siempre es completamente vertical o no siempre es no es una línea recta, ¿no? Que va al subsuelo, sino que suele desviarse conforme va descendiendo. Me parece que acá no se ven algunos, por ahí hay algunos que están un poco desviados que se nota. Parece que este de acá se ve un poco desviado. Entonces, eso se tiene en cuenta, por ejemplo, al momento de realizar estas visualizaciones. Por ejemplo, acá sí se ve, ¿no? Este sondaje, por ejemplo, el survey ha mostrado que el buzamiento de este sondaje ha variado conforme ha ido descendiendo. Y es por eso que cuando se visualiza, se observa esta forma, ¿no? Se observa una línea curva. Está modificando su trayectoria conforme va descendiendo. Entonces, esto es lo que se ve cuando uno visualiza sondajes. Y si yo quisiera, digamos, crear un sondaje sintético, tengo que saber representar eso, ¿no? Crear información que pueda representar eso. Puedo crear variables aleatorias que traten de simular la trayectoria del sondaje, el buzamiento, que podemos empezar creando una línea vertical, eso sí se puede empezar así, con algo sencillo. Pero si queremos algo, digamos, que parezca más real, tendríamos que tratar de agregarle esa variación de dirección. Luego, una vez que uno, digamos, ya tiene la forma del sondaje, la trayectoria, ya uno puede agregar las diferentes variables sintéticas que son geológicas. Por ejemplo, la litología, que puede ser un valor aleatorio de litología, o pueden ser las variables numéricas como la concentración, la densidad, quizás el RQD, alguna variable geofísica, se podría simular. Pero es un tema bien complejo en realidad, no es algo de lo que uno pueda, digamos, eh, no es algo que uno pueda, digamos, crear de manera sencilla si es que aún no ha sido desarrollado algún tipo de herramienta, ¿no? Para esa creación de material sintético. Pero es un campo interesante. Es una muy buena pregunta. Muchas gracias. Este, ¿Alguien más que tenga una pregunta? También nos preguntan si es que podrías mostrar información respecto al Machine Learning. Ah, ya. Bueno, en este caso no he agregado todavía muchos ejemplos de Machine Learning. El único ejemplo ahorita disponible es el del árbol de decisión. Voy a ejecutarlo. Hay bastante texto que, como les digo, también me ha ayudado a enriquecerlo con ChatGPT, porque a veces para que uno a veces explique bien algunas cosas, algunos conceptos, o los redacte de manera adecuada o entendible, a veces uno se suele demorar. Entonces, para no demorarme mucho tiempo tratando de colocar todo eso en un notebook, como que eso ha ayudado, digamos, esta herramienta ayuda a enriquecer y agilizar esta creación de contenido, ¿no? Bueno, pero esto de acá es un ejemplo de cómo hacer el código que está acá, es un ejemplo sencillo de cómo crear un modelo de árbol de decisión para información geoquímica. Ahora, ¿qué es esto de aquí? Esto de aquí es información geoquímica. Me parece que acá está una tabla que muestra la información. Acá está. Yo tengo, por ejemplo, dos tipos de rocas, granodiorita y andesita. Y estos dos tipos de rocas tienen diferentes variables geoquímicas asociadas, que vienen a ser las concentraciones de óxidos mayores: sílice, aluminio, hierro, calcio, magnesio, sodio, potasio, manganeso y titanio. Todas estas columnas representan la información que pertenece a los dos tipos de rocas. Entonces, en este ejemplo, lo que se ha hecho es crear un árbol de decisión que me permita distinguir la granodiorita de la andesita. ¿Usando qué cosa? Usando la información geoquímica. Entonces, todo ese código que hace ese trabajo
que hace todo ese ejercicio está acá, está descrito, está todo, uno lo puede leer y puede entender qué es lo que está haciendo. Y al final está el resultado, ¿no? Esto aquí es una visualización del árbol de decisión, que lo que hace es tratar de, digamos, categorizar si es andesito o si es granulita de un lado o del otro. Y bueno, como les digo, esto todavía está en desarrollo, no he podido subir mucha información todavía al respecto. O sea, ordenar toda la información y estructurarlo de manera adecuada toma un poco de tiempo. He estado un poco ocupado con el trabajo, pero de esta forma voy a ir agregando nuevos tutoriales. Acá ya están mencionados algunos de los tutoriales que pienso subir en el futuro, por ejemplo, Random Forest o Support Vector Machine, que son algoritmos tradicionales. Con respecto a Deep Learning, todavía no tengo planeado subirlo porque también no es fácil hacer tutoriales de estos tipos porque a veces requiere de una instalación de más componentes. Entonces, eso suele también ser un poco más complicado para poder, digamos, reproducirlo dentro de una plataforma en la nube también, por ejemplo. Eso es como que complica un poco las cosas. Pero acá hay algo de material, ¿no? Que pueden revisar si les llama la atención. Y también acá la última pregunta es si es que podrías explicar acerca de las librerías de Python aplicadas a modelamiento. Aplicados a modelamiento, ¿ya? Bueno, en Python no hay una interfaz así, digamos, bien directa para hacer modelamiento como lo hacen algunos software, como por ejemplo Lifro. No hay una, digamos, una herramienta donde uno pueda modelar en 3D un volumen de la manera interactiva en la que se hacen estos software, donde uno hace clic, digamos, y va modificando el volumen, la forma del volumen y todo eso, sino que acá más bien lo que hay herramientas para visualizar información, hay herramientas para procesar la información, para realizar trabajos de estadística, que es de hecho uno de sus fuertes, poder hacer trabajos de estadística. Estadística descriptiva, que es cuando uno analiza la información, y estadística descriptiva es cuando ya analizada la información uno trata de predecir alguna variable de interés con respecto a las otras variables que ya se tienen. Entonces, por ahora, por ejemplo, por ahora este proyecto se centra en esa parte, en la parte de estadística y el análisis. Modelamiento en 3D es un poco más complicado. El costo computacional de la visualización en 3D es alto y el modelamiento en 3D es mucho más alto también. Entonces, digamos que en Python todavía no hay ese tipo de herramientas creadas directamente. Es todavía un poco complicado hacer ese tipo. O quizás no sea lo adecuado, ¿no? Quizás no sea adecuado hacer modelamiento 3D en Python, sino otros trabajos. El modelamiento 3D no es todo, es parte de un trabajo mucho más grande, que es, por ejemplo, la definición de un modelo geológico y luego quizás la estimación de recursos. Entonces, Python no puede no es que tampoco pueda hacer de todo, o mejor dicho, no se ha creado herramientas que puedan hacer de todo. Entonces, el enfoque quizás no está tanto por el tema de modelamiento en 3D aún, pero hay formas, de hecho, ya hay de hace muchos años, incluso desde antes de que yo aprendiera a programar, hay avances de cómo usar lenguajes de programación para el modelamiento geológico, que es lo que se conoce como el modelamiento, me parece implícito, le llaman, en donde tratan de automatizar justamente la creación de estos volúmenes, pero es un trabajo extenso, es un trabajo que, como les digo, tiene un costo computacional mucho más alto y acá no los coloco, ¿no? No hay tutoriales de eso. No hay muchos tutoriales, de hecho, relacionados a eso. Si hablamos de geoestadística, que es la parte, digamos, que es la lógica detrás del modelamiento, eso sí hay. Por ejemplo, en este caso yo he presentado un variograma en 1D que es la explicación de un concepto sencillo, que es el variograma, que es muy importante, pero está acá, ¿no? De esa forma, dicho esto, perdón, no hay una herramienta, digamos, muy buena para hacer modelamiento en 3D en Python. Al menos que yo conozca, ¿no? Porque yo tampoco no lo sé todo, no soy un súper experto en Python, pero en mi experiencia no he encontrado una librería para hacer modelamiento en 3D así de manera, ¿cómo se puede decir?, eficiente, o incluso que exista una librería como tal. Hay herramientas para visualizar en 3D, pero también tienen un costo computacional alto, como les comentaba. Es un poco más pesado hacer visualización en 3D, pero es posible. Por ejemplo, esto acá es una visualización en 3D, esto de los sondajes. Esto es una visualización en 3D, pero claro, no estamos visualizando un volumen, estamos visualizando líneas en este caso, que son las trayectorias de los sondajes, que es diferente. Pero esto, por ejemplo, utiliza una librería llamada Plotly, que está acá, Plotly.
Ahora, Plotly no se ha creado para visualizar sondajes, sino que lo que se ha hecho aquí es, digamos, hackear la forma en la cual se usaba Plotly. ¿Para qué? Para visualizar sondajes, que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Es decir, y esto puede suceder con muchos ejemplos, no solamente yo puedo hacer eso, sino que todo el mundo, cualquier persona que aprenda a programar puede hacer este tipo de herramientas interesantes, usar herramientas que ya existen para crear nuevas herramientas que solucionen problemas que, digamos, uno tenía en el trabajo en geología. Esa es básicamente la idea. ¿Y alguna otra pregunta más que tengan? Por parte de chat, solo son esas. ¿Ya? Ah, no, justo, disculpa, por acá nos dicen. ¿Qué consejos nos puede dar para aprender con la base, con las bases de la programación? Ah, ya, o sea, tips para, digamos, aprender a programar, se refiere, ¿no? En Python. Sí, Ya. Bueno, antes de hablar solamente de Python, hay una gran cantidad de lenguajes que tengan en cuenta eso. Hay personas que prefieren usar R, por ejemplo, que es otro lenguaje también para analizar información estadística, de manera estadística. Hay personas que utilizan C++, otros utilizan JavaScript para crear aplicaciones en la web. Hay diferentes lenguajes. La razón por la que yo, por ejemplo, utilizo Python es porque tiene una sintaxis sencilla, no es una sintaxis complicada, es decir, no es tan complicado estar escribiendo código en Python. Y hay bastantes herramientas disponibles para que nosotros podamos utilizar y para que podamos construir también herramientas. Entonces, esas son las principales razones por las que lo utilizo. Y también porque es el lenguaje más usado para inteligencia artificial también. Entonces, yo no puedo negar eso, entonces tengo que usarlo. No puedo fingir que Python no es un lenguaje muy bueno, porque lo es muy popular. Y es por eso que lo utilizo y es por eso que enseño también todo esto, ¿no? En los cursos o en este proyecto donde está todo de manera libre para que cualquier persona lo pueda ver. Eh, Como consejo, lo que te puedo decir es que busques todo tipo de fuentes, todo tipo de material que exista y vayas viendo uno por uno, ¿no? No necesariamente que te veas todos los videos, pero busca empezar paso a paso. Pues, por ejemplo, si acá tenemos esto acá disponible, ¿no? Entonces yo puedo empezar abriendo este de aquí, este notebook que se llama Fundamentos de Python, leo qué es lo que dice, veo que hay un índice, entonces voy pasando por la primera parte y voy poco a poco viendo el código y el texto que está explicando, ¿no? Todo este material. ¿Por qué? Porque justamente este material está diseñado para eso, para que uno vaya aprendiendo paso a paso a programar en Python, ¿no? Uno no aprende a programar en Python de un día al otro y se requiere bastante práctica, no es algo que no es algo que simplemente en un curso se pueda cubrir, digamos. El curso es una guía, es una forma de que tú te expongas, digamos, al trabajo de la programación, pero no lo es todo, ¿no? Uno tiene que practicar bastante y lo recomendable es que uno tenga un proyecto personal que quiera realizar. Por ejemplo, la visualización, esto de aquí de sondajes en 3D, era un proyecto personal para mí, entonces lo creé y eso fue como una manera también para mí de aprender, ¿no? Y de la misma forma, como si una persona quiere hacer algo programando, lo construye y aprende, ¿no? Eso es lo bonito de programar, que uno aprende bastante también. Uno aprende y consolida sus conocimientos, no solamente de programación, sino también de temas relacionados a su disciplina, que puede ser geología, puede ser astronomía, biología, etcétera, ¿no? Esas son las ventajas de programar. y ahí por parte de chat ya no hay preguntas, así que puedes Ya, continuar. ya está, genial. Creo que voy a dejar de compartir aquí porque ya habremos terminado de presentar el proyecto.